Estamos ya de vuelta acá en a las 8:45 y pues bueno, vamos a abordar un tema que con esta situación que se ha agudizado de los casos de COVID-19 en Guatemala y que semanas atrás lo abordamos, pero que no habían habido casos en el sistema penitenciario de reos contagiados y muertos, ahora ya lo hay, pues volvemos a tocar el tema y es que hablamos acerca de cómo hacer con la población carcelaria del país y esta situación para evitar poner en riesgo sus vidas. La Corte Suprema de Justicia ha informado que va a presentar en los próximos días 6 iniciativas de reformas judiciales para liberar a reos por el riesgo que hay en las cárceles de contagio al COVID-19. 140 reos ya fueron liberados de forma anticipada durante la pandemia. Nos enlazamos con Corinne Dedic, analista del CIEN, experta en estos temas, y también con Denis Cuesi, doctor en Derecho Penal, para hablar sobre esta situación. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Licenciada, y pues si nos puede poner un poco en contexto, obviamente el tema, cuando hablamos de coronavirus, hablamos de temas como distanciamiento social, ¿no? Del tema de higiene, de lavado de manos para prevenir lo que es esta enfermedad. Sin embargo, considerar distanciamiento social dentro de las cárceles, como ustedes le han dado seguimiento desde el CIEN, es imposible. ¿Cuál es la situación dentro de las cárceles para ver si nos puede poner un poco en contexto en tema de tasa de ocupación carcelaria y sobrepoblación? Muy bien, pues sí, acá en Guatemala hay actualmente una tasa de ocupación del 370% de los centros carcelarios. Eso significa que hay prácticamente 4 personas recluidos por un espacio disponible, pero eso es un dato promedio. En algunos centros eso puede ascender hasta 8 o 9 personas por un espacio disponible. Y pues de hecho, si en toda Latinoamérica el tema del hacinamiento, el de la sobrepoblación es un tema actual, lamentablemente, pero aquí en Guatemala, en los niveles de sobrepoblación que se registran, somos, digamos, el país más con mayor hacinamiento carcelario en el continente. Y esto obviamente dificulta mucho cuando hay enfermedades infecciosas como lo es el COVID-19, porque todos sabemos que una de las mayores recomendaciones de prevención es el distanciamiento social, medidas de higiene también. Y cuando hay una sobrepoblación de tal magnitud, obviamente es muy complicado mantener o prácticamente imposible implementar un distanciamiento social. Ahí solo quiero hacer énfasis en que muchos de los privados de libertad comparten una cama o una plancha, algunos duermen en el piso, todos están, digamos, se buscan algún espacio donde se puede uno acostar, pero definitivamente no se puede hablar de un distanciamiento social. Y el otro problema es el tema del agua. En muchos de los centros carcelarios hay escasez de agua y pues eso es el otro problema porque se necesita agua para mantener una buena higiene personal, para lavarse las manos con frecuencia. Entonces, la escasez del agua complica y también tener insumos de jabón, toallas, papel, etcétera, que muchas veces lo tienen que ir a dejar los mismos familiares a las personas recluidos porque no hay de parte del sistema penitenciario. Entonces, digamos, las condiciones actuales del sistema penitenciario son sumamente complicados y una enfermedad tan contagiosa como el COVID, que per se es complicado manejarlo en un ambiente cerrado como lo es el ambiente carcelario, con este nivel de sobrepoblación y la escasez de agua, pues aún se complica más. Y pues actualmente ya se sabe que ya se han registrado personas contagiadas e inclusive fallecidos. Ahora bien, doctor Cuesi, ¿cómo deberíamos de hacerle entonces? ¿Bajo qué criterios, qué parámetros para solucionar esto? Han habido, digamos, varias propuestas sobre la mesa, pero ¿cómo hacer esto de una forma ordenada y que realmente, pues, vayan a su casa quienes tienen que ir, quienes estén en riesgo y esto no se convierta también en un desorden?
Sí, muchas gracias. Muy buenas noches. Verdaderamente es un tema complicado que este tema del COVID-19 vino a terminar de complicar básicamente, porque realmente tenemos que tomar en consideración que la prisión preventiva o la prisión debe ser tal como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la última razón para poder venir y tener a una persona privada de libertad, en donde se deben de tomar específicamente dos puntos esenciales a tratar, y uno de ellos, o el principal, es que no exista este peligro de fuga, pero razones por las cuales una persona puede tener arraigo en el país, estar país, primero por falta de recursos económicos, segundo porque su familia está en ese lugar, tercero porque es el lugar donde tiene un trabajo realmente. Y hay otro tema que resulta o deviene subjetivo para hacer un abuso de la prisión preventiva, como se ha hecho por parte de los juzgadores en los últimos años, y es el tema básico del peligro de la obstaculización a la averiguación de la verdad, porque se cree que ese peligro va a ser latente y va a subsistir incluso hasta dentro de la etapa del debate, lo cual no es cierto. ¿Por qué razón? Porque todos dentro del sistema judicial tenemos una responsabilidad básica. La responsabilidad del juez es la de juzgar de manera imparcial, de no venir y tomar partido alguno. Y la responsabilidad del Ministerio Público es cuidar básicamente de esa prueba, de esos medios de investigación. Se cree que una investigación se puede contaminar porque exista comunicación entre uno y otro coimputado o sindicado sin tomar en cuenta, entiéndase, que dentro de los últimos casos que han sido boda, que han sido tema de discusión, hay hasta 59 sindicados en un mismo caso. ¿Y qué pasa? Esos 59 sindicados están metidos en la misma prisión. Entonces, ¿qué estamos evitando? Pero la ley sí exige medidas menos gravosas que la prisión preventiva. Lo que va a existir en este tema va a ser una muerte más. Yo considero de que sea una baja tasa de ser. Si nosotros vamos y visitamos el centro preventivo de la zona 18, únicamente en el sector 1, un sector que está capacitado para tener 70 personas, ustedes van a encontrar 531 personas allí metidas en un solo lugar, donde los propios baños tienen techos y en el techo personas duermen en ese lugar. Es decir, que si una persona de ese sector se enferma, va a enfermar automáticamente e irremediablemente por lo menos a 3/4 partes de esa población. Lo que aquí es de tomar en consideración es que debemos de ser objetivos realmente y no necesitamos reformas a ninguna ley. Si nosotros vemos el artículo 2 de la Constitución Política de la República, establece que es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la libertad. Si nosotros vemos el artículo 264 del Código Procesal Penal, el mismo establece que se va a aplicar la prisión preventiva siempre que no exista una medida que no pueda sustituir ese beneficio. Creo que debemos, más que reformar la ley, aplicar las que ya están latentes. Tenemos tratados y convenios en materia de derechos humanos y todos van en la línea de velar por la libertad de las personas, y se debe de no permitir la libertad de una persona siempre y cuando exista básicamente un peligro, pero ese peligro, como lo ha manifestado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en el caso Chaparro Álvarez y Valladolid, la Corte ha dicho que esos peligros deben de ser específicos. Es decir, que si vamos a dejar a una persona guardando prisión preventiva, el Ministerio Público deberá ser claro y deberá ser preciso en qué es lo que se pretende cuidar de esa investigación, para que el juez objetivamente determine si es necesario imponer una medida sustitutiva distinta que aleje a esta persona del peligro. Ejemplo de eso
Claro, si tomamos a una persona robando dentro de una institución, entiéndase el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y le prohibimos que vaya al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social e incluso que opte o que ocupe cualquier cargo público, lo estaríamos alejando de ese problema y lo podríamos poner a producir y no un gasto, porque estas personas que no son peligrosos sociales pueden salir a la calle y producir, hacer un bien al país por una simple y sencilla razón. Las cárceles no son más que escuelas de delincuentes y no tenemos por qué saturar esas cárceles para estar metiendo a personas que no merecen estar ahí porque no son peligrosos sociales, porque hay medidas menos gravosas que se le pueden aplicar para poder venir y evitar mayores consecuencias. Creo que estamos en un momento en el cual no necesitamos básicamente reformas de ley, necesitamos aplicar las que ya están y hacer un análisis o una evaluación dentro de la prisión de las personas que no son peligrosas sociales, de las personas que son vulnerables a este virus que estamos teniendo y de ser más objetivos en que sea el Ministerio Público quien cuide de la investigación que se deba hacer. Con eso vamos a tratar de venir y reducir de cierta manera un gasto para el Estado invirtiendo en prisiones en personas que no merecieran estar guardando prisión preventiva, pues hay cualquier otro tipo de medidas que pueden prevenir esto. Ahora bien, licenciada Dedi, como ya mencionaba aquí el licenciado Cuesi, hay personas embarazadas, personas de tercera edad, personas con enfermedades crónicas. ¿Qué recomendaciones han hecho ustedes desde el CIEN para atender pues este tema específico de COVID-19? Bueno, pues nosotros desde el CIEN, desde el inicio de que el tema del COVID-19 se volvió actual, y dijimos que es importante de que se protejan los grupos vulnerables que están albergados en las cárceles. Ahí estaríamos hablando de las personas de la tercera y cuarta edad, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancias o con bebés específicamente. Estaríamos hablando aproximadamente de unos 2,000 personas reclusas que corren un riesgo de mayor vulnerabilidad ante el COVID, y eso ya se ha comprobado, digamos, en términos medicinales, ¿verdad?, de parte del personal de salud. Entonces, consideramos que sí es importante que estas personas, ya sea prisión preventiva o cumplimiento condena, que se pueden ellos ser protegidos y que si pudiera ser evaluado para que ellos pudieran pasar temporalmente a prisión domiciliar y no estar en la cárcel, porque en la cárcel ellos corren demasiado riesgo de un posible contagio. Ahora bien, obviamente habría que evaluar la exclusión de algunos delitos, porque pues tampoco se trata de abrir las puertas de todas las cárceles, pero sí es importante la protección y digamos, del derecho a la salud y de la vida de estas personas particularmente vulnerables. Ahora bien, aparte de esas personas vulnerables por su edad o por su estado de salud, también se pudieran considerar personas que están recluidos por delitos menores o personas que, por ejemplo, ya cumplieron la mitad de su condena y que pueden estar aplicando a la figura de la redención de penas, que ellos, por ejemplo, también se pudieran tomar en cuenta, siempre exceptuando algunos delitos graves, pues que habría que evaluar si estas disposiciones se quisieran aplicar para todos los reclusos o no. Pero también se sabe que el sistema penitenciario, lamentablemente, bajo las condiciones bajo las cuales opera, no puede garantizar el derecho a la salud de todas las personas, y por eso sí es importante que se puede actuar también de parte del organismo judicial, así como lo dijo el abogado, aplicando las disposiciones legales en el tema de la prisión preventiva, o sea, las personas que de verdad no tienen que estar en prisión preventiva perfectamente pueden salir con una medida sustitutiva
y las personas que ya están cumpliendo condena, pero que pertenecen a uno de los grupos de riesgo, ver si pueden temporalmente pasar a una prisión domiciliar para posteriormente a la pandemia regresar al centro carcelario. Sin embargo, tengo que añadir que ya vamos más que tarde con una medida de esta naturaleza, porque lamentablemente el COVID ya se ha esparcido en varios centros carcelarios, lo cual también complicaría ahora en el tema de los egresos. Creemos que es importante que a las personas que egresan de un centro carcelario se les debería de practicar, de hecho, una prueba de COVID con el fin de evitar de que la persona regrese enfermo donde su familia o a su comunidad y puede esparcir el virus. Por eso, digamos, era importante implementar ese tipo de medidas al inicio, antes de que el COVID ingresa a un centro carcelario. Ahora sí se ha discutido varias veces, tanto en el Congreso como también de parte del organismo judicial. Pues yo siempre lo he recalcado, estamos en una emergencia, estamos ante una pandemia que nunca se ha visto antes, y creo que también se requiere de medidas rápidos y urgentes, un mecanismo más ágil, porque lo que se ha visto es que el organismo judicial actualmente trabaja con capacidad en horario reducido, solamente atiende ciertas diligencias, y ahí ya per se tiene mucho trabajo atrasado, y ahora pues las personas que necesitan solicitar una audiencia obviamente van a tener que esperar mucho tiempo, y ya estamos en plena emergencia, por lo cual realmente se necesita actuar más que rápido porque ya vamos tarde. Ahora ven, ya nos quedan los últimos minutos de doctor Cuesi. ¿Cómo realmente hacer esto efectivo? Ya lo mencionaba la analista el CIEM en cuanto a qué va a pasar, digamos, con las sentencias que están en puerta. Ya de por sí todo este tema ha retrasado el sistema de justicia. Hay más de 57,000, creo yo, 27,000 audiencias retrasadas, reprogramándose cosas para el 2023, me estaban contando hace pocos días. O sea, ¿cómo hacerle frente a esta situación con un sistema de justicia que está retrasado? ¿Qué va a pasar con las personas que están esperando una condena? ¿Qué se hace? ¿A estas personas se les manda a su casa? ¿Bajo qué argumento? ¿Cuál es el basamento legal? ¿Cómo ve usted toda esta situación? Claro, muchas gracias. De hecho, la ley nos da todas y cada una de las salidas o las alternativas a la prisión preventiva. Si nosotros vemos el artículo 264 del Código Procesal Penal, establece aquellos casos en los cuales no se puede otorgar una medida sustitutiva, y es taxativa y es clara en enumerar una serie de delitos, por ejemplo, el homicidio, el asesinato, el secuestro, que no permite una medida sustitutiva. Pero existe otra serie de tipos penales que permiten básicamente que a la persona se le otorgue un beneficio. Y mencionaba usted qué salida podemos dar nosotros a aquellas personas que están pendientes de una sentencia, pero que aún no tienen esa sentencia. Si nosotros vemos nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, vemos que todo ciudadano guatemalteco, toda persona dentro del territorio nacional tiene derecho a que se presuma su inocencia. ¿Qué salida legal le damos nosotros a esto? El artículo 268 del Código Procesal Penal es claro y establece la cesación del encarcelamiento y establece la misma. La privación de libertad finalizará y menciona varios presupuestos. Uno de ellos es cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no concurren motivos para continuar con una prisión. Pero hay uno más importante, y déjeme decirle que yo, que acudo regularmente a los tribunales de justicia, si les podemos llamar así realmente, existe un numeral tercero dentro de ese mismo artículo 268 y establece cuando su duración, refiriéndose a la prisión, exceda de 1 año,
debe cesar el encarcelamiento, salvo que ya se hubiera dictado sentencia condenatoria pendiente de recurso, podrá durar 3 meses más. Realmente nosotros aquí vemos que no necesitamos reformar la ley. Lo que nosotros necesitamos en realidad es aplicar la misma. Enviar a una prisión preventiva única y exclusivamente a una persona que se crea que tenga peligro de fuga porque el Ministerio Público lo haya demostrado o que se crea que puede obstaculizar la averiguación de la verdad. Pero yo siempre he dicho un tema muy especial en este tema de la obstaculización de la averiguación de la verdad, para que dentro de un proceso penal se crea que una persona puede obstaculizar la averiguación de la verdad. El fiscal del Ministerio Público deberá de ser sincero y claro y decirle al juez contralor de la investigación: mire, disculpe, señor juez, esta persona debe guardar prisión preventiva, no obstante, no existe una limitante, pero yo no puedo cuidar de ese proceso. Es decir, yo como fiscal del Ministerio Público no puedo hacer mi trabajo, no puedo cuidar esos elementos de prueba que debo cuidar. Y él sí puede venir y manipularlos, entonces por eso que se quede preso, pero tendría que reconocer esa incapacidad para que verdaderamente una persona legalmente se quede presa, porque salidas o medidas sustitutivas o medidas menos gravosas a la prisión preventiva, la ley las da, porque tenemos leyes verdaderamente garantistas. Yo lo que creo es que las personas que debiesen estar privadas de libertad son aquellas personas verdaderamente peligrosas, aquellas personas que no pueden producir algo para la sociedad, aquellos llamados delincuentes políticos. Estas personas basta con no ponerlas en el lugar donde supuestamente se han acaparado de algún tipo de bienes, y con eso podemos venir nosotros y contrarrestar ese tema. Podemos darnos cuenta claramente que se les ha dado la oportunidad de gozar de una medida sustitutiva a muchas personas y siguen y continúan cumpliendo con todas y cada una de esas medidas sustitutivas a cabalidad. Es decir, que es necesario comprometer a los jueces, no solamente a que se lleven a cabo diligencias urgentes como los amparos, las execuciones personales y esas acciones constitucionales, porque sabemos nosotros que esas cuestiones urgentes duran 1 año, año y medio para que éstas se resuelvan. Debemos de conocer revisiones de la medida de coerción, y esto es un compromiso de fiscales y de Ministerio Público y de abogados, venir y accionar ante estos órganos, y que la Corte Suprema de Justicia apoye esa decisión de que se revisen medidas sustitutivas de personas que pueden gozarlo, que no son peligrosas y que más en este momento son susceptibles a no resistir la enfermedad. Es decir, que el propio Estado está poniendo en riesgo la vida de las personas, teniéndolas presas en este momento a sabiendas de que su vida está corriendo. Se nos acaba el tiempo, doctor Cuesi. Gracias por su explicación. También a Corinne Dedic del CIEN por habernos acompañado. Gracias a los dos, y nosotros ponemos punto final entonces a esta emisión. Gracias, Marinés, por acompañarnos. A todos en casa, que tengan un feliz descanso.